Vicio. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad audiovisual y del reencuentro con el público. Lo decimos hoy, que se impulsan políticas de Estado que buscan desactivar definitivamente al sector audiovisual y que la propia Escuela de Cine del Instituto, la ENERC, está severamente desfinanciada. Hoy, desde GPS Audiovisual, reafirmamos nuestro compromiso con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, nuestra 7ª temporada, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Tamae Garategui se convirtió a lo largo de estos años en una referente indispensable del cine nacional, abordando géneros tan diversos como el thriller psicológico, el relato erótico, el terror, el western urbano, el policial, y en una exploración colectiva también el humor y la sátira. A partir de mañana, Tamae Garategui será homenajeada con la primera retrospectiva dedicada a su obra. En el Centro Cultural Borges va a ocurrir esto, con entrada libre y gratuita. Estamos con ella, con la queridísima Tamae Garategui. Bienvenida, Tamae, gracias. Estás muteada. Ahora, ¿vos me escuchás? Pues yo no te escucho, ¿eh? Hola, ¿ahí? Ahí está, ahora sí, perfecto. Hola. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, llega el momento de tu retrospectiva y volvés 15 años atrás. Llega cuando presentaste Pompeya. Que, claro, Tu primera película. Una retrospectiva es como un momento, como un hito, calculo, en el camino de cualquier persona que se dedica a algo artístico, ¿no? ¿Y qué ves a lo largo de este tiempo? Tal cual, es un momento, es un hito donde vos te detenés en tu camino de seguir expresándote o contando historias y mirás hacia atrás, ¿entendés? Es como un momento cabal en donde se hace como más consciente y se presenta toda una trayectoria, en este caso, mi trayectoria, mi camino hasta acá, lo cual es muy impactante y muy impresionante, porque bueno, acá estamos, les dires, ¿viste? Como queriendo siempre eso, ¿no? Contar nuestras historias, expresarnos. Y bueno, entonces, qué momento. Qué fuerte, ¿no? Un momento de caer en la cuenta también como todo el camino recorrido,
tomar conciencia de cómo en este camino fueron cambiando las cosas, fue cambiando el mundo, fue cambiando la Argentina, fue cambiando el cine, fue cambiando el escenario para las directoras mujeres, fue cambiando lo que se llamaba cine de género, ahora se volvió como algo como mucho más en boga y legitimado, que cuando yo empecé no era tanto. Pasaron muchísimas cosas que me hizo reflexionar esta propuesta del Centro Cultural Borges de mostrar un corpus de 6 películas. Yo tengo 8 largometrajes en solitario y bueno, la propuesta de mostrar 6 de mis películas hizo esto, ¿no? Que me pusiera como a reflexionar un poco sobre las trayectorias, los caminos, los recorridos. Claro. Las selecciones, el mío. ¿no? Claro, el tuyo, sí, hablas como si fuera de otra, pero es tu camino y tu trayectoria, ¿no? Como que digo que las retrospectivas, calculo que para todos es eso, ¿no? Es como una especie de relación que uno empieza a tener con el camino, con la trayectoria, con la propia obra, con las propias películas, pero en el sentido de eso, ¿no? De un camino ya recorrido y es impactante, la verdad. Bueno, me imagino que sí. Ahora, a propósito de Pompeya, tu ópera prima, ¿no? ¿Cómo manejaste en ese momento las expectativas de la industria con una película, siendo la autora, la directora de una película tan rupturista, tan violenta, algo que no se esperaba de una mujer? ¿Cómo manejaste vos todo eso? Bueno, en ese sentido es como revisitar a mi ópera prima en solitario, cómo era en ese momento. En ese momento las mujeres no hacían este tipo de cine acá en Argentina, tampoco tanto en el mundo, No. Y sí, fue un shock. La verdad lo hice sin pensarlo tanto, lo hice más como dejando salir esta afinidad que yo tenía por el cine de mafias, el cine japonés, un poco por mi ¿cómo se llama? Mi origen, soy un cuarto japonesa. No pensé mucho qué es lo que está pasando en el cine, en el mundo, qué se quiere, qué se espera, no sé, la verdad, seguí mis instintos y mis gustos y mis afinidades. Cuando muestro la película es que me encuentro con esto que vos decís. No se espera de una mujer que haga esto. Digo, no es algo que me invento yo, eran las preguntas que me hacían a propósito de mi película, especialmente porque ganó el Festival de Mar del Plata en la competencia argentina, y se decía eso, no se supone que una mujer haga este tipo de películas, no se supone que una mujer pueda representar la violencia de esa manera. Bueno, eso, como que en ese momento había cuestiones u obras o géneros cinematográficos que no se suponía que las mujeres pudieran visitar. Sí. Y eso cambió bastante. Cambiaron también las entrevistas. Sí, claro, en un punto dejaron de preguntarte. Fue el inicial que dio que, bueno, eso, que empezara a seguir ese camino. Un poco yo lo que creo es que también con los colegas también, que éramos varios, que queríamos acceder a una legitimación por parte de los festivales de cine, en ese momento considerados como más prestigiosos, el Bafisi, Mar del Plata, ¿no? Porque nuestras películas tal vez como eran de terror, eran de acción, eran, no sé, de zombies, los chicos de farsa eran, ¿no? B o no sé qué, eran como un estatus menor. Entonces nosotros queríamos hacer como cine de género de calidad que pudiera acceder a nuestros festivales más importantes. Un poco, creo,
que O en sea esa que, época fue bueno, así. vos decías recién, cambiaron las entrevistas también, ¿no? Supongo entonces que con el paso de un poco de tiempo y de las películas tuyas, también dejaron de preguntarte por qué haces esto, siendo mujer. Totalmente, Mm, totalmente. Sí, sí, ujú. sí, dejaron de preguntarme dónde estaban mis hijos, si mis hijos sabían lo que yo hacía, cómo podía hacer algo tan violento teniendo hijos. Sí, No sé, ¿no? Como sí. por qué contaba esas historias de violencia siendo mujer. No se supone que las mujeres hagan esto, vos es un cine visceral, digo, no sé si a Takashi Miike le preguntan si su cine es visceral, ¿viste? Como se Sí. dedica al género extralimitado, visita la ultraviolencia como asunto, ¿viste? A los varones no se les pregunta, los varones tienen habilidad, en ese momento, ¿no? Tenían Sí, como es como universal. sí, 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 Yo tal siempre cual. pongo el ejemplo de que a Diego Lerman, un colega que admiro mucho y que me parece un gran feminista, nadie le preguntaba, vos siendo varón, ¿qué pensás contando la historia de... No le hacían esas preguntas, ya No. se da por sentado que un varón puede hablar y visitar cualquier asunto y cualquier género, a eso me refiero. Ujú. Eh, Creo que ahora cambiaron las entrevistas, eso es muy agradable. Pero bueno, en esa época me resultaba gracioso también, ¿no? Sí, Porque no te ya incomodaba. sabía de... No, no, me lo tomaba siempre con humor. Ajá. Porque creo, siempre fui muy consciente de que cuando hay una directora mujer haciendo lo que no se supone, genera como dispositivos que siempre provocan preguntas o generan conversación, ¿viste? Ujú. Inclusive, a riesgo de equivocarnos, las colegas y las mujeres que inclusive siendo machistas, no sé, una vez me dijeron, pero no pensás que esta película es machista, y yo decía, bueno, sí, que te van a decir cosas, y yo decía, y me van a decir siempre, soy mujer, ¿entendés? Claro. Entonces, inclusive en esos casos es que se hace como más evidente las narrativas opresivas o el machismo, Ujú, ¿entendés? Porque ujú. los hombres son los que señalan más que te equivocaste, que fuiste machista en algo que hiciste, ¿entendés? En vez Claro. de decirle a tantos colegas que hay que tal vez siguen acompañando las mismas narrativas y las mismas cuestiones, siendo una mujer provoca mucho más, ¿no? Sí, Provoca ver sí, el sí. error, provoca, eh, eh, Bueno, no sé, la crítica, ¿no? También, exacto, exacto, exacto. qué Siempre sé estamos yo. Vos más... incursionaste en el terror y en el suspenso y desde el lugar fantástico también y ahí pateaste el tablero, no sé, pienso en Mujer Lobo, por ejemplo, este, que Mujer lobo, sí. esta asesina de los subtes, ¿no? Recordemos. Rec- Sí, es interesante porque yo lo que creo es que también, bueno, en la retrospectiva yo diría que es interesante ver lo que es pre, ni una menos, que Mm, bueno, ahora sucede y sigue sí, sucediendo la marcha y lo que es post, ni una menos, ¿no? Mujer Lobo es pre, ni una menos. sí. Y en ese momento un poco la rebeldía consistía en representar un personaje en donde la narrativa, siempre los monstruos, los asesinos son varones, son fríos y calculadores, y con Diego Fleischer quisimos como, no sé, contar un cuentito, una historia donde hubiera una asesina serial que fuera como, por eso se llama Mujer Lobo, como un lobo en la ciudad buscando caperucitos. Nos parecía como divertido hacer ese flip, ¿no? Ujú, Y bueno, así fue que nació Mujer Lobo. Pero ujú. creo que Mujer Lobo es una de las películas como más estalladas que tengo, especialmente también porque el casting entró en una sinergia loca, siguiendo mi mente y mi ¿cómo se llama? Y mi expresividad de ese momento que estaba como enardecida,
Y bueno, y sucedió algo explosivo, que creo que quedó eso, como una película que es como un cuentito que no se parece a nada. Exactamente, no se parece a nada, totalmente. Es un cuentazo, diría yo, ¿no? Pero claro, recuerdo también algunos comentarios, ahí también surgió el machismo, ¿no? Porque de pronto podía haber películas clase B de asesinos seriales, qué sé yo, que hicieran cualquiera, digamos, para matar pero eso está como aceptado, ¿no? Pero en este caso era una osadía, cómo esta mujer, esta directora, se permite hacer estas vueltas eróticas con una mujer lobo, asesina además, ¿no? Qué poco creíble. Recuerdo algunos de esos comentarios, ¿no? Este, pero vos cómo reaccionás en esas situaciones, ¿también te lo tomás con humor bueno, lo dejás pasar y le das para adelante? Me lo tomo con humor porque es esto de la exigencia hacia la mujer, que tiene que ser verosímil, y exigencias que trascendían mi figura, que era, que tiene que ver con la exigencia de que si es un personaje mujer, una asesina serial, un monstruo, tiene que haber una justificación. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué no explica la película? ¿Por qué esta mujer sale y mata a los hombres por la calle? Y yo decía, no sé, chicos, las películas de asesinos seriales, que yo soy muy fan de ese género, no sé, Aníbal Lecter, nadie te explica por qué se come a la gente en la película. ¿O no? Sí, no, Pero tal sin cual. embargo hay una exigencia sobre el personaje de la mujer monstruo que siempre es, ¿de dónde viene? Pero te digo por qué, porque eso con Diego Fleischer, que es mi coequiper en esa, lo tenemos muy claro. La figura de la mujer monstruo, de la mujer que ataca, es muy inquietante. Claro. Para lo que es simbólicamente, ¿no? Porque las mujeres somos las que recibimos toda la violencia de la sociedad, bueno, los ejemplos están a la vista, y tenemos que devolver algo bueno, hablar correctamente, tranquilas, ¿no? Sí, Y amorosamente. explicar qué nos pasó, nos atacamos, somos malas, digo, ¿no? Los personajes, esto, digo, que lo que inquieta. Y tenemos que explicar por qué y tener razones. Ahora, ¿qué pasa si no hay explicación? Eso inquieta porque simbólicamente la mujer es justamente esto, ¿no? La que recibe la violencia y la que transmuta, la que tiene que transmutar todo eso y convertirlo en explicaciones, en buenas maneras, en amor, en comprensión, en cariño, ¿no? Entonces esa es mi rebeldía, tal vez, ¿no? Poder mostrar una mujer que es lo que da miedo, justamente, era la idea de Mujer Lobo, ¿no? La película no te explica porque ella, sí hay un par de planos que lo explicarían hipotéticamente, pero digo, eso intranquiliza decir, ¿no? Claro. Mi misión con esa película era como intranquilizar. ¿Qué pasa si nos salimos de ese lugar de simbólicamente de recepción y en donde hay que tranquilizar al espectador? Bueno, justamente, en tus películas generalmente se trata de lo contrario, tus películas en solitario, ¿no? De perturbar, inquietar, plantear preguntas. ¿Por qué esta mujer hace lo que hace? ¿Por qué este médico hace lo que hace? Digo, acordándome de otras historias así de transformación. Y Hasta que me desates también está en la retrospectiva. Hasta que me desates es otra de mis favoritas también. ¿Por qué es de tus favoritas? Porque creo que con esa película fui como a una profundidad muy difícil. Para mí fue un desafío porque eso que siempre cuento, vi un corto que me inquietó mucho sobre una mujer que pedía eutanasia, y la eutanasia para mí es como un tema muy difícil de pensar, ¿no? Que creo que en la sociedad todavía se debe como mucha conversación, y fue un desafío, la verdad.
porque moralmente te desafía, te hace preguntas, ¿qué pensás vos? ¿Qué pasaría si estuvieras en qué situación? ¿Viste? Bueno, es además un tema como que no es muy agradable de tocar. Entonces, ese tabú me parecía interesante. Bueno, también el tabú de la necrofilia, que es como algo como terrible, pero bueno, existe en el mundo. Y bueno, me extralimité y puse esas dos cuestiones juntas. Pero creo que está muy, muy bien esa película, que fue una peli pequeña, pero creo también como que tal vez no se le dio tanta importancia, porque bueno, es difícil transitar esos dos temas, y para mí está muy bien la película. Y fue un ejercicio también de precisión, porque yo como directora creo que tengo una búsqueda un poco más desenfrenada, más Sí. no sé, como más exagerada, exacerbada, ¿no? No sutil, porque siempre me dicen, una vez en Corea me preguntaron, pero ¿y por qué no sos más sutil? Y yo pensaba, mirá lo que hice, vos decís que soy una directora que busca la sutileza, no, ni la quiero, pero en esa película hice como un ejercicio de hacer una película más precisa, escenas que fueran como más delicadas estéticamente, el montaje, los encuadres, por ahí no sé, para esto, ¿no? Para permitirme profundizar en el tema, que bueno, que es bastante tabú, ¿no? La eutanasia y la necrofilia. Sí. Te buscas cada temita, Tamae Garategui. Bueno, hay que ir ahí, hay que ir, a veces hay que ir a los bordes. Siempre, además te digo siempre esta frase, hay que ir a los bordes para ver qué hay. Sí. Bueno, es toda una invitación, entonces esta retrospectiva es la oportunidad imperdible de ir a los bordes con este cine de Tamae Garategui. ¿Cuáles son las películas, Tamae, que integran la retrospectiva? Las películas están en orden. Mañana arranca, mañana 4 de junio a las 5 de la tarde pasan Pompeya, a las 7 de la tarde Mujer Lobo. Y después pasan 50 Chuseok, mi primer y único documental que cuenta la vida de Chang Sung-kim, Hasta que me desates, y después Las Furias y Auxilio. Bueno, una cita imperdible. Agárrense, entrada libre y gratuita allí en el Centro Cultural Borges. A partir de mañana entonces, retrospectiva de la gran Tamae Garategui. Gracias, Tamae, te mando un beso enorme. Gracias, Julia, gracias a vos. Y ahí lo veo a Fer Spinner. ¡Hola, Fer! Mirá. Hola, Fer Spinner. Está por entrar, exactamente. Exactamente. Bueno, les mando un beso grande. Un beso. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Weser, la obra más reciente de Fernando Spinner, que reelabora la noción de la memoria al tiempo que reflexiona sobre el paso del tiempo y las etapas vitales, ganó anoche el premio Sur al mejor documental. Estamos con Fernando Spinner compartiendo la alegría de este reconocimiento y bueno, bienvenido y felicitaciones, Fernando. ¿Cómo estás? No te estoy escuchando, Fernando Spinner. A ver, ahí ahora desmuteaste, perfecto. Perfecto, ahora sí. Perdón. Bueno, Weser recibió el premio al mejor documental, pero la película oscila en la delgada línea, ¿no? Entre la ficción y la no ficción. Ese espacio, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo trabajaste?
Sí, efectivamente es como vos decís. Se me ocurre pensar que eh, se premia a la mejor película documental o se enmarca dentro de ese título todo aquello que no sea ficción pura. Ujú. Y otros géneros por ahí también que viven ahí en la frontera, como el ensayo, o géneros que todavía no podemos enmarcar, pero me parece que el cine tiene muchas facetas y está bueno que de alguna manera cuando uno ya dice documental, está diciendo un amplio espectro de cosas posibles que no sean la ficción pura. Ujú. Y entonces, en ese sentido, me parece que está bueno que se haya premiado una película que explora un poco que hace de la búsqueda su identidad también un poco. Eso es lo Ujú. que me parece que es la peli. Y estoy re contento con el premio porque además en las otras tres películas que había eran muy buenas películas y muy interesantes, con muchos puntos de interés, con búsquedas profundas también y experimentación. Así Ujú. que de por sí me sentía muy contento de que la peli estaba nominada con esas otras tres películas tan interesantes. Ahora, en tiempos de la inteligencia artificial, la crueldad naturalizada, la producción predigerida, diría yo, apta para plataformas, ¿cómo te propusiste que Wesser tuviera ese costado poético, sentimental, diera lugar a las emociones? Bueno, el punto de partida de esta peli, que es la segunda de una trilogía, de la cual la primera es La Goya, Ujú. y que estamos ya trabajando en la tercera, con mi Ah. amigo Aníbal Saldívar, en Villa Gesell. El punto de partida tiene que ver con la poesía, con su condición de poeta y con cómo él arma esos grupos de lectura de poesía en relación al mar, y también con algo que tenemos en común con este amigo, que es que nadamos mar adentro hasta una boya que todos los meses, todos los veranos ponemos al principio, y eso es como un combo poético, ¿no? Que obviamente tuvo que buscar su propia poética en las películas, y diferentes según en cuál de las dos también, porque también hay una intención de hacer búsquedas también que nos lleven para otro lado. Pero ya tiene esa intención poética de la que vos hablás, y después también es un método de películas, un estilo de modo de hacerlas, en donde también descubrí que uno va descubriéndola la película y Ah. empieza a entender y empieza a ver el potencial que hay ahí como algo también como un acuerdo con el azar, por llamarlo de algún modo, o con el cosmos, digamos, en el cual muchas cosas van viniendo a vos y empezás a descubrirla y no te imaginabas que la película podía ir por ese lado que Ujú. fue yendo, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, Wesser se estrenó después de La Boya, como 4 o 5 años después, Sí, ¿no? De La Boya sí, el siete me parece. bueno, 7. Y surgió Sí. durante tu confinamiento y tu enfermedad cuando tuviste COVID. ¿Esto te hizo replantear, pensar en la muerte y a partir de ahí también surgieron elementos que te llevaron a narrar a Wesser de esta manera? Sin duda, sin duda. La vivencia del COVID fue una vivencia personal y social muy fuerte Ujú. para todos. Yo creo que incluso estamos viviendo este momento
tan dramático desde lo espiritual, lo político, lo cultural, Sí. en relación a la inteligencia humana, a la humanidad, porque pasamos por ahí. Me parece que tiene una relación directa, digamos, para mí. Ujú. Y bueno, en realidad no es que yo tuviera un planteo claro al respecto de la cuestión sobre la muerte, ni que en el proceso haya adquirido ningún saber de ninguna índole. Simplemente me lancé a que la reflexión sobre la muerte fluyera y se fue armando una serie de cuestiones también en relación a la vivencia de estar haciéndola, como fue lo que pasó con Daniel Fanego, que fueron armando la película, digamos. O sea, no se sabía muy bien, o sea, no hubo muchos bordes entre la película y la vivencia de hacerla, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, es una reflexión profunda sobre la vida, ¿no? También Wesser. Finalmente, pese a que esta experiencia colectiva, mundial y personal por la que atravesamos todos en ese momento fue muy dura, ahora me resulta interesante esto que decís de que vos crees que todo esto que estamos atravesando hoy como humanidad es resultado, y como sociedad, en el caso nuestro en Argentina, es resultado de aquello, de lo que quedó. No digo que sea resultado, nada, o sea, es resultado de la existencia de la humanidad desde que empezó hasta acá, pero esto creo que ha sido algo que ha impactado con mucha potencia, y tomado un camino que ya venía, que tiene que ver también con el capitalismo, digamos, ¿no? Sobre todo, pero o sea, sobre la locura del capitalismo, y de todos esos valores que no voy a empezar a enunciar, pero que sabemos de lo que hablo. Sí. Y que con ese hecho creo que se produjo algo, catalizó algo que nos trajo para acá. Y bueno, nada, eso igual tampoco es que se me ocurre pensarlo, y son algunas reflexiones que aparecen en la película también, en boca de algunos de los personajes también de la película, ¿no? Sí, no me parece casual tampoco esas reflexiones, ¿no? Ahora, recién, bueno, hablabas de que inicialmente era un díptico con La Boya, Wesser y La Boya, pero ahora hablaste de una tercera película. Sí, inicialmente era una sola película, que era La Boya. Y las ganas de volver a hacer algo con Aníbal, y Aníbal que también quería e insistía, y lo divertido que significa hacer una película con un amigo, y además tener un proyecto y hacer una película y construir esa ilusión que sostiene a un cineasta. En ese momento, bueno, yo dije, bueno, dale, hagamos otra, pero entonces hagamos 3. Absolutamente caprichosamente, como el tríptico es como una forma, viste que hay muchas películas de directores interesantes que han hecho 3, para citar, por ejemplo, el mito de Orfeo que hizo Jean Cocteau, que hizo una trilogía, o la de Kieslowski sobre la bandera francesa, o etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Hay muchos. Y en este caso, bueno, esa tercera película, ¿de qué va? Y ya le estamos empezando a escribir. Si sigo el modo en el que hicimos la segunda, te diría que no lo sé, lo iré descubriendo en el camino, pero ya hemos lanzado en eso, digamos, ¿no? Ajá. No querés adelantar nada. No quiero adelantar algo que todavía no es. O sea, no. Sin duda va a tener algunos tópicos que la hagan realmente ser la tercera de una trilogía, como por ejemplo la poesía, Mi amigo y yo, y las nadadas en el mar.
y Villa Gesell, Claro. ¿no? Y el mar, pero después veremos, iremos viendo Son las cómo musas sucede lo que hace. inspiradoras, ¿no? El mar, la Exactamente, poesía, Villa Gesell, exactamente. donde No además es tan estás radicado. difícil. Perdón, no te escuché. No, digo, y Villa Gesell, donde además estás radicado. Seguís viviendo en Villa Gesell, ¿no? Totalmente, yo estoy mucho en Gesell y también esto es una buena excusa para estar más, Claro. porque tenemos que escribir ahí y tiene que suceder ahí, así que es una buena vivencia la de estar en Gesell, me gusta mucho. Ahora, en este contexto de desfinanciación de la actividad audiovisual argentina, digo, me parece oportuno preguntarte, porque vos mismo hiciste referencia anoche al recibir el premio, ¿no? ¿Hay espacio para este tipo de proyectos? ¿Para qué tipo de cine hay espacio en este momento en Argentina? Es una pregunta interesante, digamos, este tipo de películas como como Weser o como fue La Boya, son películas muy pequeñas, muy artesanales, que se pueden autogestionar a pesar de que necesitan de un presupuesto, pero tienen todas las características de algo más artesanal en lo que yo puedo pensar que puedo realizarlo. Digamos, yo hice películas en diferentes contextos productivos, Sí. y diferentes tipos de películas, ¿no? Creo que pensar en una película de ficción pura, en cualquier género, con actores, como se hacen las películas que van a los cines, es una situación dramática para pensar en ese tipo de películas. Es imposible hacer esas películas sin el apoyo del Inca, que se generaba un apoyo de una parte importante que permitía acercar a privados al cine para un proyecto posible de que sea algo, una actividad comercial, digamos, de estrenar una película y de que el público vaya y de que después los mecanismos que tenía el Inca con su ley de cine y el virtuosismo que tenía como quienes elegían los proyectos, gente que representaba la totalidad de la industria, era algo muy virtuoso, como se otorgaban créditos y después los métodos de subsidios, y eso permitía la existencia del cine independiente pensando en películas pequeñas, pero dentro de ese género, de actores, de locaciones, de escenas, de historias, de tramas, de un equipo técnico, de una búsqueda formal de lo que es el cine como lo entendemos. Así no se pueden hacer películas, salvo muy pocas que produzcan las productoras muy grandes que están capacitadas para sostener inversiones de ese estilo y tienen acuerdos internacionales ya con una historia, ¿no? Entonces son muy pocas. El cine independiente en esta situación deja de desaparecer, salvo en cosas muy artesanales como esto que yo hice, que lo hice a lo largo de 4 años, con recursos acotados, pero con algunos recursos, porque lo hice con una pequeña ayuda del Instituto de Cine que tuve de la gestión anterior a este gobierno. Un proyecto que presentamos con mucho tiempo, con todos los avales, con mucho trabajo de presentación, como se presentan siempre los proyectos en el Inca, que lleva tiempo, que es mucho trabajo, que hay que tener hay que armarlo, hay que hacerlo. No es que cualquiera pueda hacerlo. Y tuvimos ese pequeño apoyo de una cosa que se llamaba apoyo para recuperación de rodajes, porque tenía que ver con el COVID, justamente, rodajes que habían sido interrumpidos. Entonces, gracias a eso la pude hacer en 4 años. Si no, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho como hacía mis primeros cortos. Si lo hubiera hecho yo únicamente, me refiero. Claro, sí. Conseguimos un poco de dinero y otro poco de dinero lo puse yo, digamos. En la idea de una película artesanal siempre, que es como si dijera, hago una película que me cuesta el 10%.
de lo que Sí, cuesta sí, una sí. película Perfectamente, industrial, ¿no? perfectamente claro. Y bueno, también decir como para cerrar este tema que es lamentable que esté ocurriendo, pero que bueno, el cine y el cine argentino en particular se constituye de estas películas como Western, pero también de películas más grandes y esa Absolutamente. variedad, esa riqueza que tiene nuestra cinematografía, que bueno, está siendo lamentablemente arrasada, ¿no? Aunque creadores como Totalmente. vos hagan estos intentos, estas patriadas prácticamente en este contexto de, bueno, plantear historias que emocionen. Fernando Spinner, muchísimas gracias por este contacto, felicitaciones nuevamente y bueno, ya iremos detrás de esa trilogía entonces, el tercer capítulo, algún día me vas a tener que decir lo que es, ¿eh? No, me va a encantar poder decírtelo, Bueno, sí. genial. Por No, supuesto, por ya te supuesto. comprometo Este, entonces. Te mando un abrazo dale, enorme, Fernando. muchas gracias. Muchas Un abrazo gracias, muy ¿eh? grande, Julia, Gracias. gracias. Hasta la Seguimos en próxima. GPS Audiovisual Radio. Gatillero, el thriller de Chris Tapia Marchiori con producción de Pablo Udeño, obtuvo 5 premios Sur y se convirtió en la gran sorpresa de la noche del cine argentino, anoche. La historia que cuenta Gatillero tiene su origen en una historia real. Tapia Marchiori, el director, conoció a un joven del conurbano bonaerense que en el barrio lo llamaban gatillerito y terminó siendo víctima bueno, de la policía, ¿no? Del gatillo fácil, se podría decir. De aquella historia a esta película que anoche recibió más que merecido, estos merecidos reconocimientos, hubo alguien que dijo, acá hay una película, hagamos esta película. Y él es Pablo Udeño, el productor que está aquí con nosotros en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Gracias por venir, Pablo, y felicitaciones. Gracias, Juli. Gracias, gracias por invitarme. Gracias por tenerme acá. Gracias por las felicitaciones. ¿Con qué expectativa iniciaste el día de ayer? Buena pregunta. Mirá, yo traté, lo hablaba un poquito recién afuera del aire, yo traté de no saber, viste que hay gente que trata de que le chusmen algo, de que le Sí, digan sí, algo. sí. Yo traté de no saber porque, bueno, quería ir a sorprenderme y a que fuera lo que tuviera que ser, ¿no? Sobre todo porque el año pasado, que es casi en su totalidad el tiempo, digamos, el paraguas de tiempo bajo el que está el Premio Sur que se dio ayer, Uh-huh. se estrenaron películas argentinas buenísimas, muy buenas películas. Entonces, sabíamos que la competencia era dura, digamos, y que hay muchas películas que merecían ser premiadas. Lo digo de verdad. Y y bueno, esperábamos, qué sé yo, como suele decirse, ligar algo. Claro. Si vos me preguntás lo que yo creo, yo por supuesto que soy muy fan de la película que hicimos. No lo digo yo, fue ampliamente celebrada Uh-huh. por público y crítica. A la gente le gusta mucho, la celebra en todos lados y mucha gente decía, o me adelantaba, yo lo voté o qué sé yo, y bueno.
y mucha gente quería que ganara los distintos premios en juego. Nosotros teníamos 8 nominaciones, entre las que había premios importantes, como mejor película, mejor actor, mejor director, mejor guión, mejor fotografía, mejor sonido, mejor arte y mejor maquillaje, así los nombro a todos. Y uno tenía su corazoncito con todos, porque sé cómo trabajaron, porque sé el laburo increíble que hicieron, porque se ve. Se ve en la película, exactamente. Y así que, nada, yo sabía que mejor película iba a ganar Belén. Bueno. Lo digo acá. No, pero, y me parecía bien. Me parecía bien porque yo creo que la mejor película tiene que ser la película del año. Y la película del año en la Argentina el año pasado fue Belén. Y está perfecto. Está perfecto. O sea, así que eso no me sorprendió, digamos. Pero cuando vi que iban llegando los premios de guión, ya cuando apareció el guión, que fue uno de los primeros, me ilusioné. Sí. Dije, mira, capaz tenemos una buena faena. Y bueno, y después vino el sonido, fotografía, y el de dirección para Chris, que se lo recontra merece. Nada, yo creo que teníamos al mejor actor también, lo digo por nuestro galguito, por Sergio Podley. Aunque el nivel de la terna era excepcional. Era complicada también. Y subió todo, me encanta, y me parece que también está genial en el mensaje, que es otra película que me encanta. Así que, como dije al principio, realmente el nivel es súper bueno. Incluso el año pasado, quiero agregarte, Julia, para mí también incluso hubo películas argentinas que no llegaron a estar representadas, bueno, porque no terminaron de ser lo suficientemente votadas en la academia. Por alguna razón no llegaron a ese lugar en los votos, pero que a mí me encantaron. Entonces, como Miss Carbón, como la peli de Santi Esteves, que se me fue el título, sí, que te lo digo, sí, Los Renacidos. Los Renacidos. Y que tenía ahí una nominación, Pedro Fontaine, sí, y otras sí. que, qué sé yo, La llegada del hijo ganó también algo, es una película que también me encanta. Muy buena, sí. Nada, quiero mencionar las pelis de los colegas porque realmente el nivel es espectacular. Y en un contexto tan adverso como el que tenemos, tan difícil, creo que es para doblemente celebrarlo. ¿Qué crees que distingue a Gatillero dentro del cine nacional? Bueno, su singularidad, ¿no? O sea, es una peli muy singular por varios motivos que confluyen al mismo tiempo. Desde uno la piensa desde el gadget, desde lo técnico y todo, digamos, toda esta apuesta del plano secuencia, y que es plano secuencia, pero además es un thriller de acción en plano secuencia, y que es un thriller de acción en plano secuencia, además filmado de noche, y es un thriller de acción en plano secuencia filmado de noche en Isla Maciel, y son capa sobre capa que la hacen muy singular desde lo formal, ¿no? Desde la propuesta formal. Pero además me parece que tiene un guión alucinante y unas actuaciones que dan la talla, empezando, como dije, por Sergio Podley. Sí. Entonces, creo que fueron todos esos elementos. Hacer también, en Argentina, hacer un thriller en sí mismo, hacer cine de género, pero no de terror, sino thriller, no es tan común, y hacerlo además de esta manera, nada, yo creo que fueron esas cosas, y yo creo que se la sintió como una película distinta, se la vio como una película distinta,
y se valoró bastante eso, y es lo que la gente nos dice y uno ve, y cuando lee comentarios, la gente se enganchó muchísimo. Es muy lindo leer los comentarios por ahí en Letterboxd, que la verdad que no paran todavía. Encima desde que está en HBO es como que siguieron explotando los comentarios. Y son muy lindos de leer. ¿Qué te convenció a vos? Chris Tapia Marchiori, ¿no? El director y co-guionista de la película. Sí. De Gatillero. Junto a Clara Ambrosoni, sí. ¿Qué te convenció a vos cuando de ese proyecto? Para asumirlo, para aceptarlo, para asumir también riesgos, ¿no? No me refiero solo al riesgo de producir una película en la Argentina en este contexto. Digo, una película de esas características. Mira, yo siempre digo que cuando Chris me acercó el proyecto, era una película que había que estar loco para hacerla y había que estar loco para no hacerla. Era realmente un desafío muy, muy excitante, muy estimulante. Y bueno, y nos lanzamos, ¿no? La verdad es que el equipo respondió increíble. Pero vos lo viste algo ahí. Como productor, digo. Fue un riesgo. Fue un riesgo. La verdad que yo me acuerdo que sí, no tenía, por momentos teníamos hasta miedo, de verdad. Era un desafío grande. Y cuando empezó el rodaje, yo ansiaba que pudiéramos terminar y que todo hubiera salido bien, y así fue. Pero daba miedo, era un poco un salto al vacío. Pero al mismo tiempo tuve mucha confianza porque Chris es un director increíble. Que lo premiaran como mejor director se lo remerece, aunque la terna era dura. Directores increíbles ahí, de pelis impresionantes el año pasado. Pero él es especial, como es especial, es muy, muy trabajador, es un nerd de lo que hace. Y bueno, y laburamos mucho, somos un equipo también, Duca somos un equipo, o sea, con mi padre, con mi mujer, Mariana, mi padre, Enrico, ahí poniéndole cabeza a las cosas, mucha fuerza, y bueno, salió. ¿Y ahora con qué te vino a seducir, Chris? Bueno, porque imagino que habrán quedado los dos con ganas de repetir la experiencia, ¿no? Sí, de hecho ya la repetimos. Hay gente que no sabe, pero nosotros ya terminamos otra película con Chris, que es una peli que es muy distinta, muy diferente, todo lo diferente que puede ser una película a otra película, que es una película que filmamos en Mendoza, que se llama Las Flores de Julia, de la que tendrán novedades pronto. Y que es una película, ganamos el cash rebate de la provincia de Mendoza, y la filmamos entre Mendoza y un poquitito en Buenos Aires, y es muy distinto, es un drama en un pueblo, protagonizado por Mariana Genesio Peña y la actriz chilena Paulina García, quien fue la protagonista de Gloria, de la Gloria original de Chile, la de Seba D'Alelio, con la que ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Berlín. Y es una película hermosa que pronto saldrá a la luz. Pero está hecha, está terminada. Y proyectos, siempre hay proyectos dando vuelta, pero bueno, no solo con Chris, ¿no? Pero siempre proyectos en la mesa, proyectos y ganas hay. Ahora, en este contexto, ¿no?
¿Vale la pena seguir haciendo cine? ¿Hacer cine en Argentina? No sé, ¿tenés algún emprendimiento para ofrecerme? Ponemos un café de especialidad. Mirá, yo como creo que la mayoría, sin duda, yo creo que sí, la mayoría de los que nos dedicamos al cine, sobre todo en Argentina, lo hacemos porque amamos el cine. O sea, y entonces ahí hay un elemento pasión, un aspecto de pasión que está ahí muy, muy fuerte, muy arriba. El contexto claramente no es favorable porque le han mentido a la gente, básicamente. Porque le han vendido este sofismo de que las películas se hacen con la plata con la que pagan los impuestos. Sí. Y por más que uno va mesa por mesa explicándoles cómo es la verdadera historia, te digo la verdad, Julia, por momentos se parece que no sé, les entrara por un oído y les saliera por el otro. Sí. El fanatismo tiene esas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros en cada lugar que vayamos vamos a seguir explicándolo, que no es así, que eso es mentira. Entonces, pero todo eso generó un escenario muy adverso. Sí. Y donde la verdad es que como cine no nos sentimos muy, muy queridos en este momento los que hacemos cine, de verdad. Yo ayer bromeaba con algunos amigos y colegas cuando, bueno, veíamos la verdad lo que montó la Academia, que fue hermoso y realmente ahí en Calle Corrientes, en el Teatro Alvear, fue realmente precioso y muy lindo, muy vistoso y decía, bueno, el placer de sentirnos queridos por una noche, ¿no? Que decía uno. Porque o sea, yo digo lo que digo como lo veo, ¿no? Y lo que siento. Y yo siento que, digo, la sociedad argentina hoy por hoy, no entiende o no quiere entender lo que es hacer, lo que significa hacer cine, hacer películas, hacer series, hacer contenido audiovisual, que es lo que representa no solo culturalmente para un país, que es básicamente hacer que seamos vistos en el mundo. Sí. Los demás países lo han entendido perfectamente, empezando por Estados Unidos, que es el primero que lo entendió. Sino que además es un negocio y que por cada peso, por cada dólar que se invierte en la industria, se invierte en hacer una película, se multiplica por millones y da trabajo. Agregado, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pero bueno, parece que hay una canción que es la que hoy más suena y quieren escuchar, pero bueno, hay que ver qué pasa en el futuro, más adelante. Sí, anoche también se dijo, ¿no? Esto también pasará. Se dijo bastante, Así que... Y bueno, vamos a ver, mientras tanto, cada uno, o yo desde mi lugar, voy a seguir haciendo y defendiendo esto que realmente es cultura y es un negocio y es laburo valioso que vale la pena cuidar. Exactamente. Bueno, con esta charla entonces con Pablo Udeño, director de Ducap Producciones, la casa productora de Gatillero, el thriller de Cris Tapia Marchiori, premiado anoche, multipremiado en la ceremonia de entrega de los premios Sur. Nos despedimos hasta la semana próxima. Gracias por acompañarnos y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Gracias, nos encontramos el miércoles.
Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.